Buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutos que está ingresando la gente y comenzamos el webinar. Así que les pido 2 minutos de paciencia. Gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Matthews, socio fundador de Let's Go. En nombre de Let's Go quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar, denominado ¿Cuál será la tasa de interés en Chile en un año más? Más que hablar de la tasa específicamente, vamos a hablar de cómo hacer proyecciones utilizando datos que el mercado nos entrega a partir de las transacciones en instrumentos financieros. En época de elaboración de presupuesto, generalmente las empresas realizan las proyecciones usando encuestas de expectativas, por ejemplo, del Banco Central, del área de estudio del banco más cercano a ustedes, o de ciertos economistas que para ustedes le representan, tienen confianza. Pero hay otra alternativa, que es lo que piensa el mercado a través de las transacciones, que desde nuestro punto de vista pensamos que es una información que no debiera quedar fuera de las proyecciones como metodología, dado lo difícil que es predecir en escenarios como el actual. Generalmente cuando uno usa un dato que aparece en una encuesta o que piensa el banco X, el banco Y, generalmente uno sabe que ese dato no se va a cumplir. Entonces es importante conocer que existen otras alternativas. Y esto es la idea, lo que nos inspiró a hacer este webinar. Las transacciones perdón, la información que nos entrega el mercado de las transacciones implícitas en los instrumentos tiene un valor muy grande porque detrás de eso hay billetera, hay transacciones de verdad. Entonces, en conjunto el mercado es lo que piensa el conjunto del mercado. ¿Cuál será la tasa en un año más? ¿Cuál será la inflación proyectada dentro de un año? ¿Cuánto será el costo de growth en dólares en 6 meses más? Son algunas de las preguntas que contestaremos en este webinar. Este webinar lo haremos utilizando una herramienta desarrollada por NetGo que se llama Symmetry. Symmetry lo desarrollamos con el espíritu de entregarle a las empresas una herramienta que los pusiera al mismo nivel de la contraparte con este negociador. De hecho, el nombre viene de simetría, de estar de igual a igual. Usaremos todas nuestras calculadoras de derivados y de valorización para obtener la información a la cual me refería anteriormente. El expositor será Cristian González. Cristian es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con magíster en finanzas de la misma casa de estudio. Es gerente de negocio de NetGo, en donde de hecho varias responsabilidades tiene las asesorías transaccionales de alto valor usando derivados, más el área de trading. Quiero, antes de dejar el pase a Cristian, decirles que en el chat vamos a poner un link para quienes quieran conocer un poco más de Symmetry y no lo conozcan. Bueno, sin más presentación, dejo con usted a Cristian para iniciar el webinar. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos y como siempre, como ya es la costumbre, agradezco a Francisco por la introducción y como siempre también agradecerle a todos ustedes por por acompañarnos en un nuevo webinar. Eh, Haciendo como un poco complementando la introducción que dijo Francisco, vale la pena recalcar que por muchos años, digamos, casi desde la crisis subprime 2008-2009, el tema de las tasas y la inflación no formó parte de los principales análisis económicos, como dice la presentación que estoy proyectando, ¿cierto? En general, la tasa en Chile se mantuvo en nivel estable y la tasa en Estados Unidos, para qué decir, se mantuvo en torno a niveles cercanos a cero. Y eso también iba de la mano con inflación relativamente controlada. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, entre otras cosas, ¿cierto? Y posteriormente a la salida de la pandemia, la inflación se disparó y eso hizo también que las tasas pasaran a ser muy relevantes, mostrando alta volatilidad, principalmente al alza, por supuesto, en medio de que los bancos centrales suben la tasa intentando controlar la inflación, ¿cierto? Esto junto con la volatilidad también de algunas cosas del escenario doméstico han hecho que ahora las tasas y la inflación, tal como siempre ha sido, por ejemplo, el tipo de cambio, sean variables relevantes para las empresas dado su fuerte movimiento, ¿cierto? ¿Cómo le afectan estas variables directamente a la empresa? Bueno, la empresa siempre se está constantemente endeudando, puede tener deuda o ingreso en UF, ¿cierto? Y por lo tanto son variables relevantes a la hora de proyectar un gasto financiero, a la hora de hacer un presupuesto, por ejemplo, o eventualmente también proyectar a cuánto potencialmente nos podemos endeudar. Dado eso, en este webinar, como muy bien dijo Francisco, lo que vamos a intentar hacer es decir, bueno, ¿cómo puedo proyectar a cuánto espera el mercado que esté la tasa dentro de un año? ¿O a cuánto puedo esperar o cuánto es el mercado tiene implícito en sus transacciones que va a ser la inflación o la UF dentro de este año, los próximos 2 años, el tiempo que ustedes estimen conveniente? ¿Cierto? Eh, y como dijo muy bien Francisco, en general cuando uno veía estas proyecciones, lo que hace la empresa es que toma encuestas o estudios que entregan organismos de gran reputación, desde el Banco Central hasta los mismos bancos, pero donde se encuentra la mejor proyección sin duda, que puede estar equivocada. Nadie tiene, ¿cierto?, la bolita mágica para saber dónde va a estar una variable de mercado en un tiempo futuro, pero sí es a lo menos donde se concentra las transacciones de mercado, es donde se concentra efectivamente las proyecciones a las cuales el mercado está apostando. Entonces, la idea es que podamos encontrar una herramienta utilizando Symmetry de cómo proyectar estas variables, tanto la tasa en peso, la tasa en UF o la inflación. ¿Vale? Antes de, por supuesto, meternos directamente a ver cuáles serían las proyecciones o cómo obtener las proyecciones, tenemos que sentar ciertas bases para que todos estemos con más o menos el mismo nivel de conocimiento a la hora de poder hacer este ejercicio. Entonces, lo primero, para establecer estas bases más conceptuales, ¿cierto?, es que hablemos de algunas características que tienen las tasas de interés, ¿vale? Las tasas de interés, como la mayor parte debe saber, es el precio que tiene el dinero en el tiempo, ¿cierto? Es decir, cuánto me cuesta, por ejemplo, endeudarme, es básicamente, bueno, cuánto me cobran por pasarme dinero, es decir, básicamente el precio del dinero en el cual me estoy endeudando, ¿cierto? Y hay una característica particular que a mí me gusta hablarla constantemente cuando hablo de tasa de interés, que es que las tasas de interés se expresan en un tenor o plazo, pero a su vez también se expresan de una manera, ya sea, por ejemplo, mensual o anual. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes hoy día quisieran tomar un depósito a plazo y tienen la suerte de que tienen superávit de caja, ¿cierto? Y quieren ahorrar y van a tomar un depósito a plazo,
Cuando yo tomo el depósito a plazo, independiente de que la tasa, de que yo quiera tomar el depósito a plazo a 30 días, a 7 días o a 60 días, cuando lo hago en la página del banco, ¿cierto? ¿Cómo es la tasa que me entrega? La tasa que me entrega está expresada de manera mensual. Independiente de que lo tome a 7 días. Entonces, la página del banco ya me muestra dos cosas. Me dice, mira, la tasa del periodo, es decir, del tenor de mi inversión, es tanto. Pero la tasa del depósito a plazo que te estoy ofreciendo es, por decirles algo, 0,90%. Ese 0,90 está expresado mensualmente. Sin embargo, el tenor de la inversión puede ser, o el plazo de la inversión puede ser distinto a cómo se expresa la tasa. ¿Vale? Esto es clave porque yo cuando hablo de tenor o de plazos de la tasa es independiente de cómo esté expresando esa tasa. En los mercados financieros, al contrario de los depósitos a plazo, en general las tasas se expresan de maneras anual, independiente del plazo al cual yo me esté endeudando o al cual yo esté haciendo una inversión. Sin embargo, aunque una tasa se exprese anual, yo tengo esa misma tasa, como el ejemplo que les dije de los depósitos a plazo, a distintos tenor, ¿verdad? Cuando yo junto todos los tenor de una tasa, por ejemplo, de la tasa en pesos, yo lo que construyo es lo que se conoce como la curva de tasa de interés, ¿verdad? Déjenme utilizar una herramienta para transmitirle algo que me parece interesante. La curva de tasa de interés, cuando yo la miro en periodos normales económicos, es una curva que tiene este comportamiento. No me quedó muy bien el dibujo, pero imagínense que hubiese quedado bien. ¿Qué quiere decir este comportamiento? Si esto es el plazo, ¿vale? Esto quiere decir que a menor plazo, por supuesto que la tasa de interés es más chica que a mayor plazo, ¿vale? De hecho, y volviendo a la misma analogía, porque sé que se pueden sentir mucho más identificados, cuando yo voy a tomar un depósito a plazo a 7 días, ¿sí? En general el banco me ofrece una tasa de interés más baja que si yo lo tomara a 90 días, en un escenario económico tranquilo, que dicho sea paso, no es el caso, ¿vale? Entonces, la tasa a un día, por ejemplo, que sería la que está acá, es casi siempre, o en la mayor parte de los casos, más pequeña que la tasa, por ejemplo, a 30 años. ¿Sí? Entonces, yo imagínense, esta fuera una curva de tasas en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo un punto para cada una de las tasas en pesos a los distintos plazos. Sin embargo, en el mercado siempre las tasas se expresan, como ya lo dije, de manera anual. ¿Vale? Entonces, yo tengo una tasa overnight, pero que la expreso de manera anual. ¿Cuánto? 10,75%, por ejemplo. Sin embargo, también tengo una tasa a 30 años que también la expreso de manera anual, aunque sea 30 años, y no sé, 8%, por decirles algo. ¿Vale? ¿Qué es lo relevante de lo que les acabo de decir? Efectivamente que, aunque en un escenario económico normal la curva de tasas se comporta de esta manera, hoy día no estamos en un escenario económico normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la curva de tasas se ve de esta manera, que es lo conocido como casi una curva invertida, donde la tasa de más corto plazo, es decir, por ejemplo, la tasa a 6 meses, a 1 año o a 2 años, están por arriba de las tasas de más largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, vamos a ir entrando un poquito más ahora a continuación, a medida que vamos estableciendo todas las bases conceptuales que queremos ver, ¿verdad? Vale, entonces ya tenemos dos conceptos claves. El primero es, la tasa se expresa de una manera independiente del plazo, y para cada tasa yo tengo distintos plazos, lo que genera una curva, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando yo tomo un crédito, ese crédito también puede tener una característica especial que viene de la mano de la tasa. ¿Vale?
¿Cuál es esa característica? Que yo puedo tomar un crédito, que es el típico crédito, a una tasa fija. Es decir, yo todos los meses, todos los años, todos los semestres, como sea, voy pagando un interés que se calcula en función de una tasa que no cambia durante la vida del crédito. ¿Vale? Por ejemplo, cuando uno toma un crédito de consumo, por ejemplo, si yo tomo un crédito consumo o yo como empresa me endeudo en un crédito a tasa fija, básicamente yo sé cuánto va a ser el interés en función del nocional del crédito que tomé en cada uno de los pagos de intereses. ¿Ve? ¿Cierto? ¿Cuál es el flujo que yo tengo en cada uno de esos pagos de intereses entonces? Bueno, la parte de la amortización correspondiente al nocional que tomé, más el interés, donde el interés no tiene ninguna incógnita, porque ese interés está a una tasa fija. ¿Sí? Sin embargo, existen también en el mercado lo conocido como las tasas variables. ¿Qué son las tasas variables? Bueno, valga la redundancia, son tasas que cambian o varían dentro de la vida de este crédito. ¿Sí? Es decir, yo no tengo certeza de cuánto va a ser el interés que voy a pagar en 5 años más o en 2 años más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tomé este crédito asociado a una tasa variable. ¿Cuáles son las típicas tasas variables que quizás las podrían haber escuchado? En Chile, las dos principales son la cámara nominal para el peso y la cámara real para la UF. Sin embargo, había otra tasa, o hay, perdón, otra tasa variable que es muy utilizada en el caso de los créditos, que es, por ejemplo, la TAP, ¿cierto? La TAP peso 90, la TAP peso 30, la TAP peso 60. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que uno hace con esta tasa variable? Es que yo, por ejemplo, imagínense, me endeudo a cámara nominal y con pagos semestrales. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que bueno, cada vez que yo vaya a pagar un cupón, tengo que ver a cuánto está esa cámara nominal. Porque esa cámara nominal se va modificando durante la vida del crédito. ¿Y qué es lo que la va modificando? Bueno, transacciones de mercado. ¿Ok? Que esto es el primer punto importante en función de lo que estamos intentando conversar en este webinar, ¿cierto? Son curvas, o sea, son tasas que van variando durante la vida. Es como un tipo de cambio, pero hecho tasa de interés. Y dado eso, yo no tengo certeza de a cuánto va a estar mi crédito en un tiempo futuro. Otras tasas variables extremadamente relevantes, por supuesto, han sido las LIBOR, que como todos saben, la LIBOR del euro, por ejemplo, perdón, me adelanté aquí, la LIBOR del euro ya no existe, y por otra parte la LIBOR del dólar se descontinuará el 30 de junio del 2023, pero ya fueron reemplazadas por otras tasas variables como ISTR o SOFR. ¿Qué tienen en común la cámara nominal, la cámara real, SOFR o ISTR? Son tasas variables, perfecto, pero tienen otra cosa particularmente interesante en común. Es que todas estas tasas variables son a un día. Es decir, en esta curva que dibujé acá, es este punto, ¿cierto? El primer punto de la curva. ¿Sí? ¿Y qué representan estas tasas variables? Representan transacciones de mercados, pero son las transacciones de mercado interbancarias, es decir, las transacciones a las cuales se prestan o se exigen dinero los bancos entre sí, ¿vale? Es decir, la cámara nominal es la tasa a la cual, por ejemplo, el Banco de Chile le presta al Banco Santander a un día. ¿Vale? Ustedes dicen, pero un día no es muy relevante. Sí, pero es que acuérdense que los bancos tienen que ajustar la plata que les sobra, la tienen que colocar en alguna parte y eventualmente si tienen un déficit de plata, tienen que conseguírselo para cuadrar los balances, ¿verdad? SOFR y STR tienen alguna forma de construirse quizá un poco distinta, pero son exactamente lo mismo. Representan el costo interbancario a lo cual se prestan los bancos dinero a un día. ¿Vale? Esto es relevante. ¿Por qué? Porque dado que son transacciones interbancarias a un día, pueden representar
la tasa de política monetaria. Y aquí quiero entrar, esto es lo que, una de las cosas que más me importa que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque una de las grandes preguntas que hoy día tenemos es, bueno, por ejemplo, ¿hasta cuándo el Banco Central va a seguir subiendo la tasa? ¿Hasta cuándo la Fed va a seguir subiendo la tasa? ¿Por qué? Porque cuando la Fed sube la tasa, como todos saben, no es que afecte esta curva completa, pero sin duda que la termina afectando, ¿cierto? No tiene una injerencia directa en todos los puntos de la curva, la Fed, cuando sube su tasa. Sin embargo, la termina afectando. ¿Por qué? ¿Qué es la tasa de política monetaria del Banco Central? Cuando el Banco Central sube la tasa de un 10 a un 10,75, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que el central está haciendo es que está diciendo lo siguiente. Está diciendo, mira, yo subo a un 10,75% la tasa, que quiere decir que si tú, banco de la plaza chilena, quieres depositarme dinero que te sobró durante el día, es decir, me la quieres depositar a un día, yo te voy a pagar una tasa expresada anualmente al 10,75%, ¿cierto? Pero a un día. Sin embargo, hay un spread que cobra el Banco Central, entonces dice, en vez del 10,75 yo te voy a pagar el 10,5%. ¿Vale? Entonces, banco, si tú me quieres pasar plata a mí como Banco Central, yo te voy a pagar un 10,5%. ¿Vale? Sin embargo, si tu banco quisieras o necesitaras plata porque tienes un déficit de caja a un día y para ajustar tu balance necesitas una cantidad de plata, yo te la puedo prestar, yo Banco Central de Chile. ¿Pero cuánto te la voy a prestar? Dado que la TPM es un 10,75, yo te la presto a un 11%. ¿Vamos bien? Perfecto. Ah, me queda claro. Eso es la TPM. ¿Pero qué tiene que ver con la cámara? Bueno, si la cámara son las transacciones interbancarias, es decir, lo que se presta, por ejemplo, como lo dije, el Chile y el Santander, entre ellos dos dicen, mira, si yo me salgo a conseguir plata con el central, le tengo que pagar un 11. ¿Qué tal si tú, banco amigo, me le prestas plata, pero me la prestas a el 10,75? Es decir, al punto intermedio de el rango de la tasa política monetaria del central. Y así yo no voy al central y pago menos tasa. Y a su vez, tú que me prestaste la plata, no vas a recibir un 10,5, vas a recibir un 10,75. Por lo tanto, esto es una transacción básicamente win-win. Dado que nuestra alternativa es el Banco Central, hagamos la transacción a un precio más adecuado para nosotros dos como precio del dinero. Dado eso, si la cámara lo que representa, porque básicamente eso es la cámara, son las transacciones a las cuales se están prestando los bancos, bueno, las transacciones a las cuales se están prestando los bancos siempre, mientras el central o la Fed o el Banco Central que sea tenga credibilidad, siempre va a caer en el rango de política monetaria. ¿Por qué? Porque si viene un banco y dice, no, pero mira, yo te presto plata, pero te la presto al 12%, ¿qué va a decir el Chile o el Santander? Va a decir, no, pues, ¿para qué te voy a pedir a ti al 12% si el central me lo presta al 11%? Y el central tiene mucho menos riesgo de crédito que tú. O si yo te quiero poner plata y tú me dices, yo te recibo la plata y te la recibo al 10%, mejor se la pongo al central, dado que el central me va a pagar un 10,5%. Entonces, mientras el central sea un banco creíble y en el cual uno tiene confianza, la tasa de interbancaria a la cual se prestan los bancos de la plaza siempre va a estar en el rango de política monetaria. Y lo mismo pasa con la Fed y lo mismo pasa con el Banco Central de Europa, ¿sí? O el Banco en Colombia, por ejemplo, que hace una semana atrás di este mismo webinar. Eso hace que cámara nominal, cámara real, SOFR o ISTR representen, aunque no son, representen la tasa de política monetaria. ¿Vale? Entonces, estas tasas, vamos a resumiendo las características que tienen. Primero, se mueven todos los días, porque todos los días los bancos se están prestando.
Segundo, se expresan de manera anual, pero son tasas hasta un día. Son a cuánto se prestan los bancos a un día. ¿Sí? Y lo más relevante, representan, dada el comportamiento de la economía, representan la política monetaria del país. Entonces, simplemente para que tengan un ejemplo, fíjense que yo acá en Symmetry tengo estas tasas, por ejemplo, la software. Entonces yo quiero graficar la software, y si se fijan, la software tiene un comportamiento en donde se va moviendo exactamente igual que se va moviendo la Fed. Y durante los periodos en donde no hay movimiento por parte de la Fed, la software no se mueve. ¿Sí? ¿Y por qué no se mueve la software durante esos periodos? Bueno, básicamente porque los bancos siempre se están prestando en torno al rango de la Fed, porque si se salen, siempre va a ser preferible elegir a la Fed que elegir a la transacción con otros bancos, que es la que representa software. En Symmetry podemos ver las LIBOR. Bueno, acá tengo las de Colombia, pero acá también tengo, por ejemplo, la tasa cámara real, que bueno, la cámara real no es tan representativa, o pueden ver, ¿cómo se llama? ISTR, que la tengo acá abajo, ¿vale? Entonces, ya entendimos un primer gran punto, que es cuáles son las tasas variables y por qué representan la tasa política monetaria. Entonces, lo que nosotros nos podríamos preguntar desde ya es, bueno, entonces, si yo puedo proyectar software o puedo proyectar la cámara nominal, bueno, entonces puedo proyectar, no es que solamente proyecte la cámara nominal, sino que adicionalmente voy a estar proyectando la tasa de política monetaria del central. ¿Sí? Porque si yo veo cuánto el mercado proyecta que va a estar la tasa cámara nominal en un año más, bueno, eso me está diciendo cuánto el mercado cree que el Banco Central va a tener su tasa de política monetaria en un año más. Bien, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, nos falta establecer que todos conozcamos una herramienta más, que es el Interest Rate Swap o el swap de tasas de interés. ¿Sí? Swap es un derivado clásico que muchas de las empresas utilizan y que seguramente a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados. Y la palabra swap, por definición, significa intercambio. Por lo tanto, en este intercambio, la empresa se va a comprometer a pagarle algo al banco y el banco se va a comprometer a pagarle algo a la empresa. Y eso lo vamos a hacer en N periodos durante la vida de este swap. ¿Vale? Dado esta configuración del instrumento derivado, en donde como empresa yo me voy a comprometer a pagarle al banco, si yo solo aíslo cuánto le voy a pagar yo al banco, bueno, eso es como si yo tuviera un crédito con el banco, en donde me comprometo a pagarle durante varios periodos una amortización más un interés. ¿Vale? Pero la gracia del swap es que el banco también se compromete a eso mismo. Y por lo tanto es como si, en este caso, yo le hubiese entregado un crédito al banco, en donde el banco también se compromete a pagarme una amortización más una tasa de interés. Lo que pasa es que yo le voy a pasar el crédito que él me prestó y él me va a pasar a mí el crédito que yo como empresa le presté. Y eso lo vamos a hacer N veces. Lo relevante de lo que le acabo de decir es que entonces un swap yo lo puedo dividir como si fueran dos créditos, ¿cierto? Y por lo tanto tiene la misma estructura y las mismas características de un crédito. Una característica particular que tienen los interest rate swap es que la moneda a la cual la empresa le pasa al banco y la moneda a la cual el banco le pasa a la empresa es la misma, ¿ok? Al contrario de un cross-currency swap en donde las monedas son distintas. Pero centrémonos acá en el interest rate swap. Dado que la moneda es la misma, lo único que cambia entre lo que yo le voy a pasar al banco y lo que el banco me va a pasar a mí, déjenme tomar un poquito de agüita, es la tasa, ¿vale? Es decir, la empresa le pasa al banco pesos a una tasa fija, por ejemplo, podría ser al revés, y el banco le pasa a la empresa pesos, pero a una tasa variable. ¿Cuál sería la tasa variable? Si esto es peso, bueno, la cámara. ¿Cuál sería la tasa variable?
Si esto fueran dólares, bueno, la SOFR. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que básicamente yo fijo una tasa y por lo tanto yo como empresa siempre pago lo mismo, pero el banco se rige en función de cómo se mueva la tasa variable. Para que este intercambio o este swap sea justo en el momento de sub-cero, es decir, cuando recién entramos en el instrumento, bueno, el valor presente de lo que la empresa le va a pagar al banco tiene que ser exactamente igual al valor presente del crédito que el banco le va a pasar a la empresa. ¿Sí? Dado que es un intercambio, tiene que ser un intercambio justo, porque alguien entraría a un intercambio que no es justo en el momento de sub-cero. ¿Sí? Entramos en un intercambio justo, en donde yo le voy a pagar fija y el banco me va a pagar variable. Y por lo tanto, cuando yo valorizo mi crédito, tiene que valer exactamente lo mismo que el crédito que el banco me va a pagar. Y esto es lo que hace el banco para calcular cuál es la tasa que, o el precio que él le tiene que poner a un swap a la hora de venderlo. Entonces, y aquí ya nos aproximamos muy de cerca a lo que nos convoca, entonces yo tengo una pata variable, da lo mismo que él la paga o que él la recibe, porque en este caso no estamos haciendo un webinar 100% de swap, sino que estamos intentando proyectar tasa, y tengo una pata fija. ¿Cómo traigo a valor presente el crédito de la empresa o el crédito de la pata fija, es decir, la que tiene una tasa fija? Bueno, sumamente sencillo, tengo una tasa fija que no cambia, X%, eso lo multiplico por el nocional, tengo un flujo de intereses y le sumo la amortización. Y por lo tanto tengo un flujo en los n periodos, en este caso 5, periodos que dura este crédito. ¿Los puedo sumar? No, no los puedo sumar porque por las finanzas 1.01, ¿cierto? Dicen que el dinero tiene un valor en el tiempo y por lo tanto cada uno de estos flujos los tengo que traer a valor presente. Pero si los traigo a valor presente a tasas, una vez que los traigo a valor presente, sí los puedo sumar. ¿Vale? Entonces, proyecto con la tasa fija, amortización más intereses, los traigo a valor presente, es decir, los descuento a T sub 0 y los sumo. Y eso es lo que vale el crédito de la empresa, es decir, eso es lo que vale lo que la empresa le va a pagar al banco. Como esto tiene que ser justo, yo puedo calcular entonces, bueno, cuánto el banco le tiene que pagar a la empresa. Y para que sea justo, la suma de esto en valor presente tiene que ser igual a lo que me acaba de dar, que lo podría calcular sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con esto, estimados? Que para yo proyectar el interés de la pata variable, necesito conocer la tasa variable. Y no puedo, porque por algo es variable, ¿verdad? Entonces, si esto fuera la cámara, por ejemplo, bueno, yo tengo que proyectar cuánto va a ser el interés aquí, el interés acá, acá, acá y acá. Pero en función de, bueno, a cuánto va a estar la cámara en cada uno de estos plazos. ¿Y eso de dónde lo saco? Porque no es como que el banco le vaya a poner precio a un swap en función de lo que el departamento de estudios del banco le dice que va a ser la cámara para cada uno de estos periodos y en función de eso igualar estas dos cosas. No. ¿Qué es lo que hace el banco? Bueno, utiliza curvas de mercado, que ya lo vimos, ¿verdad? Que hoy día están así. Curvas de mercado, ¿sí? Que se construye, o sea, que se están transando y que son proyecciones de cómo va a estar la cámara. Y a esa curva de mercado, por ejemplo, se le llama la OIS cámara nominal o la OIS cámara real. ¿Sí? También, por ejemplo, existía la Interest Rate Swap, la IRS de LIBOR 3 meses. Para todas las tasas variables que antes vimos, existe una curva de mercado. Es decir, yo les había mostrado, y lo que les mostré en Symmetry, yo tengo el primer punto, ¿sí? Que es el que efectivamente se transa entre los bancos, a lo cual se están prestando los bancos a un día. Sin embargo, el mercado transa swaps a distintos plazos que construyen una curva de cómo cree el mercado que va a estar la tasa variable a cada uno de estos plazos.
Y eso lo pueden encontrar en plataforma como Symmetry. Por ejemplo, acá yo tengo la OIS de software, ¿sí? En donde puedo ver que tengo ¿se acuerdan que la voy a mostrar acá? Yo tenía software 3.04. ¿Hace sentido? Sí. Ahí está el rango de la FED, ¿cierto? Ahí está el rango de política monetaria de la FED. Perfecto, 3%. A eso se prestan a un día. Pero tengo también una OIS de software a 3 meses. Por lo tanto, ya tengo el primer punto y el siguiente punto. Y así tengo a 1 año, a 5 años, 20 años y a 30 años. Y si se fijan, la software está a 3%, pero a 1 año llega a un 4.37. ¿Y qué es lo que pasa después? Que a 20 años o a 10 años está más baja que 1 año. Que es lo que yo les decía que es el comportamiento que está ahora, ¿cierto? Parte abajo, sube mucho en el corto plazo y después cae. ¿Por qué pasa eso? Porque si la software es un muy buen proxy de la tasa de política monetaria de la Fed, yo solo mirando esto puedo decir, mira, eso quiere decir que el mercado espera que la software siga subiendo, es decir, que la Fed siga subiendo la tasa 1 año, pero ya a 5 años se espera que el mercado ya la vaya bajando. El mercado espera que la Fed ya vaya bajando esa tasa. Y a 30 años, sin duda, espera que incluso esté mucho más abajo que lo que iba a estar a 1 año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mercado está viendo en Estados Unidos, en este primer approach, está viendo que la inflación puede seguir subiendo y por lo tanto la Fed va a seguir contrayendo su política monetaria, va a seguir subiendo la tasa, pero potencialmente la inflación se va a ablandar y la Fed potencialmente va a bajar la tasa. Sin embargo, yo no puedo tomar esta tasa como tal. No puedo asumir que esta es proyección porque no es tan así. Yo tengo que trabajar un poco esta tasa antes de utilizarla como una proyección como tal. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se hace para, por ejemplo, trabajarla? Fíjense, voy a utilizar en función de lo que conversamos, la calculadora de swap de tasas, de IRS. ¿Vale? Y acá voy a poner, por ejemplo, 2 años a el 6 del 10, ¿vale? Voy a poner la moneda peso, en este caso, dado que ya les mostré software. El nocional en este caso es irrelevante, porque no es que esté construyendo un swap, simplemente quiero ver las tasas que me entrega. Y aquí viene la parte interesante. Voy a decir que un lado va a ser a cámara nominal y el otro va a ser a fija, ¿vale? Y en la fija voy a poner, no sé, 11%, ¿vale? Voy a poner que en los 2 años vamos a pagar semestralmente, entonces Symmetry me calcula que son 4 eventualmente número de cupones, y voy a poner la amortización tipo bullet porque en este caso es lo más rápido para hacer. Entonces, si se fijan, en la tasa fija yo puse un 11%, entonces, ¿qué hace Symmetry? Dice, bueno, 11% por los 10 millones que pusiste son 556.000, como pusiste bullet no hay amortización hasta el final, este es el flujo de caja. Y en función de la curva, construye factores de descuento para descontar esto y poder sumarlo, ¿sí? Pero lo relevante es que trata esto como un crédito. Por otro lado, y aquí viene la parte interesante, hizo lo mismo. De hecho, fíjense que utiliza exactamente el mismo factor de descuento para ambos lados. ¿Por qué? Porque ambos son pesos. Descuento a lo mismo. Los traigo a valor presente a lo mismo. Sin embargo, cuando proyecto cada uno de los flujos de intereses, lo que está haciendo acá es que en función de la OIS de la cámara, está diciendo, mira, la cámara para 6 meses, dentro de 6 meses va a ser 11.27%. ¿Vale? Y ese 11.27%, estimado, es bueno. ¿A dónde cree el mercado que va a estar la cámara para 6 meses en 6 meses más? ¿Sí? Y aquí ya tengo una proyección perfecta de la tasa que yo quiera, ¿sí? Asumiendo, bueno, más que asumiendo, pensando que
las transacciones de mercado de hoy día reflejan perfectamente las expectativas que tiene el mercado, que es así, porque básicamente aquí es donde se está transando dinero para comprar o vender estas tasas, ¿sí? Y por lo tanto, cada una de estas tasas va a reflejar efectivamente lo que el mercado cree hoy día, porque estas tasas cambian a cada momento, que es donde va a estar la cámara eventualmente, ¿sí? Y si se fijan, acá tenemos el mismo comportamiento que ya les había dicho. Tenemos una tasa muy grande al principio y es una tasa que va a ir disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Por lo tanto, eventualmente el mercado efectivamente cree que la tasa cámara va a ir disminuyendo porque la inflación va a ir eventualmente aflojando. No es necesario, en el caso de que ustedes tengan Symmetry, entender 100% o saber perfectamente cómo se construye un swap, porque tenemos también este widget que se llama proyección de tasa, en donde yo puedo poner una moneda, le digo que lo haga al día de hoy, y proyecto, por ejemplo, no sé, 5 años en este caso, con intervalos, por ejemplo, trimestrales, y puedo generar una proyección, la cual, dejen que ahí mi antivirus haga su trabajo, la cual eventualmente me tira cómo va a ser la evolución potencial de la cámara cada 3 meses, como lo pedí yo en estos momentos, ¿verdad? Y lo relevante es que fíjense que partiendo hoy día, estamos en un 10.75, después la cámara continúa subiendo, y esto sí que ya está la curva trabajada, continúa subiendo, pero después empieza a caer en función de que el mercado espera que el central potencialmente vuelva a bajar la tasa, producto de que la inflación efectivamente empiece a ceder. Lo podemos hacer directamente acá, y lo que hace eventualmente Symmetry es entregarte directamente la proyección de cuánto cree él que va a ser la cámara en función de las curvas que, como les decía, las curvas que se están transando hoy día. ¿Sí? Y con eso yo puedo saber, bueno, a cuánto va a estar la cámara, a cuánto va a estar la software, y como ya explicamos cuando sentamos las bases de todo esto, puedo entender, por supuesto, a cuánto va a estar la tasa de política monetaria, y por lo tanto cómo se está moviendo el mundo de tasas en general. Esta es la manera mejor de proyectar una tasa para, por ejemplo, un crédito, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo llevar esto a que este crédito sea mío? ¿Cierto? Dado que yo no me endeudo a cámara, sino que me endeudo a algo. Bueno, uno siempre sabe que uno tiene un spread sobre estas tasas de libres de riesgo. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿a cuánto va a estar la cámara? Y si mi spread sobre la cámara en general es un 2%, bueno, me puedo endeudar a cámara 11% más un 2% al 13%. Y por lo tanto, puedo hacer un juego bastante sencillo de cuánto eventualmente puede ser mi gasto financiero, o a cuánto me puedo endeudar en una cantidad de tiempo futuro de aquí en adelante. ¿Vale? De manera más o menos similar, podemos tener proyecciones de inflación. ¿Vale? Pero antes de hablar como del swap, y que en función del tiempo esto lo voy a hacer mucho más breve, sí quiero profundizar un poco más que una confusión que me ha tocado vivir con muchos clientes es que la UF es una moneda distinta al peso. No es un riesgo de tasa, sino que es un riesgo de moneda. Y seguramente todos ustedes están familiarizados o han tenido alguna experiencia cercana con el forward, ¿sí? Yo en el forward lo que cubro son una paridad, ¿cierto? Una dualidad de monedas, el dólar frente al peso. Bueno, yo también puedo entonces cubrir la UF frente al peso. Cuando uno ve que la UF vale 33.900, yo lo que estoy viendo es, bueno, ¿cuánto vale la UF frente al peso? Es decir, ¿cuántos pesos necesito para comprar una UF? Dado que la UF peso es una paridad, entonces no sería tan descabellado pensar de que exista un forward de UF peso. Si existe un forward de dólar peso, bueno, puede existir un forward de UF peso, ¿cierto? No sería tan descabellado. Y efectivamente no es para nada descabellado, porque eso efectivamente existe y se transa en el mercado. Por lo tanto, el mercado lo que hace hoy día es que transa
UF futuras. Es decir, el mercado dice, mira, yo el 9 de enero pienso que la UF va a llegar a tal nivel. Y si yo tomo la UF que el mercado piensa que va a estar el 9 de enero y la comparo con la UF que tengo hoy día, puedo sacar entonces cuánto es la inflación implícita que hay en los forward que se están transando hoy día. Tal como hay puntos forward para el dólar peso, es decir, hay precios forward para el dólar peso a distintos plazos del tiempo, también hay UF pesos a los distintos plazos del tiempo. Y por lo tanto, esa UF peso refleja básicamente las expectativas de inflación del mercado. Y eso también lo pueden ver en Symmetry, porque si van acá y se van a Net Derivatives nuevamente, que es nuestra calculadora de derivados, puedo poner lo que les decía, ¿cierto? Puedo decir, bueno, mira, ¿cuánto sería la inflación desde hoy día hasta el 9 de enero? ¿Sí? Le pongo calcular y dice, mira, el mercado está esperando que la UF de hoy día es 34.340, pero el mercado espera que el 9 de enero esa UF esté en torno a 35.134. Y eso equivale, por lo tanto, a una inflación implícita en ese periodo de tiempo, es decir, entre hoy día y el 9 de enero, de un 2.31%. Es decir, si ustedes se están preguntando, bueno, ¿cuánta inflación queda de aquí al 9 de enero? ¿O cuánta inflación queda aquí al 9 de febrero, que es cuando se hace eventualmente el IPC de enero? Bueno, 2.31%, y esto de acá no es una expectativa que nosotros como NetGo hayamos cargado o que lo haya hecho algún departamento de estudio. Esto básicamente es, este 35.134 es efectivamente a lo que se está transando al cierre de hoy día la UF peso. Por lo tanto, es donde el mercado está apostando dinero que va a estar la UF peso. Como muchos sabrán, los puntos forward o el precio forward depende del diferencial de tasa. Y por lo tanto, si yo quisiera tener proyecciones de inflación más largas, ¿por qué? Porque al igual que en el forward del dólar peso, los forward en general tienen liquidez buena hasta 1 año y medio, 2 años. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto va a ser la inflación de los próximos 5 años? No sé, porque quiero proyectar inflación para un proyecto o una licitación que estoy haciendo. Bueno, para eso puedo utilizar el cross currency swap entre peso y UF, el cual puedo ver entonces utilizar curvas de tasa en UF, curva de tasa de peso, que es lo mismo que hay detrás de los puntos forward para cualquier paridad o para cualquier moneda. Por supuesto, por tiempo, y dado que esto no es un webinar directamente enfocado en swaps, ese lo podemos dejar para más adelante sobre cómo funcionan los cross-currency swaps. Pero hoy día quédense que con un forward de inflación ya pueden ver, por lo menos hasta 2 años, perfectamente cuánto el mercado está transando, que va a ser la inflación esperada. Y nuevamente, hoy día, esos datos de cuánto va a ser la cámara, cuánto va a ser la inflación, pasan a ser sumamente relevantes. ¿Por qué? Porque ya no es como antes que yo tiraba la proyección de cámara y me decía, mira, hoy ya está en un 4%, en un año más va a estar en un 4.25%. No, hoy día hay movimientos radicales, hay movimientos violentos. ¿Hasta cuándo el central va a seguir subiendo la tasa? ¿Hasta cuánto más cree el mercado que va a ser la inflación? Bueno, todo eso se puede ver directamente de todas estas calculadoras, de todos estos cálculos, y como les decía, son transacciones, es donde está la plata. Yo con esto no quiero decir que ignoren las encuestas de los analistas o ignoren lo que dice el Banco Central, etc. Es un perfecto complemento, pero ¿dónde se están haciendo las apuestas de verdad en los mercados? ¿De dónde van a estar estas variables? Son en las transacciones. Y esas transacciones se pueden calcular como recién les acabo de mostrar. Bueno, les agradezco como siempre toda la atención puesta. Espero haya quedado relativamente claro dentro de todo lo que les pude transmitir durante estos 50 minutos. Y no sé, Francisco, si hay alguna pregunta o ya vamos cerrando.
Sí, a ver, dos cosas les quiero reiterar. Los que quieran en el fondo conocer un poco más de Symmetry, está el link en el chat. Y tenemos dos preguntas. Una pregunta si las tasas hubiese software a determinados plazos son cero cupón, o en definitiva qué estructura de intereses tienen, digamos. Claro, por eso yo les decía que la OIS, tanto de software o de cámara o todo eso, se necesitaban trabajar porque efectivamente esas curvas de tasa no están expresadas como cero cupón, están expresadas con cupones semestrales y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es hacer un típico proceso financiero que se llama bootstrapping para convertir todas estas tasas en cero cupón y después recién poder hacer las proyecciones correctas. Así que súper atingente la pregunta y efectivamente por eso les decía que hay que trabajarlas. Perfecto. Lo otro es cuál es la liquidez que hay en los UFPs o los forward de inflación. Ah, mira, número, yo por lo menos número exacto no conozco, pero tienen suficiente liquidez como para hacer la transacción que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si no estuviera directamente el forward, siempre se puede hacer un proxy o un sintético que lo puede hacer el banco por detrás de un cross. Y el cross UF peso es un derivado muy utilizado y con muy buena liquidez. Lo que sí, y aquí le aprovecho el tiro de traspasar quizá un concepto eh, quizá un poquito más de mercado, por supuesto está cargado para un lado, porque la mayor parte de la gente hoy día, ¿cierto? No quiere quedar con un pasivo en UF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente te puede seguir pegando. Lo que uno quiere es tener un activo en UF y un pasivo nominal, ¿cierto? La típica estrategia que hace mucho tiempo, me acuerdo en un webinar comentamos, Francisco, que era, ojalá lo que uno debería tener es activo en dólares y UF y pasivo en pesos, cosa que se cumplió afortunadamente. Eh, entonces, obviamente, estos forward y los cross están bien cargados, es decir, la mayor parte están cargados a que yo tenga activo en UF y no pasivo en UF. ¿Sí? Correcto. Esas son las preguntas que elegí, porque las otras son más o menos preguntan la misma idea. Quiero aprovechar de hacerle una pregunta, dado que ya están todavía la gran mayoría. Estamos planificando los webinars para el próximo año. Entonces, si tienen algún tema que les gustaría incorporáramos, que les surja espontáneamente, nos mandan por el chat para incorporarlo en la planificación, ¿no? Quiero agradecerles la presencia, espero que les haya servido. Muchas gracias, Cristian. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.